resulta común observar la historia como una materia más a lo largo de la formación escolar. En la mayoría de los países del mundo, vista por los estudiantes como una simple narración de los hechos del pasado, sin ninguna utilidad en el presente. Es comprensible que esa sea la opinión mayoritaria en las juventudes, si se imparte la cátedra de forma rígida y fría. Nos podemos preguntar, ¿es este el verdadero objetivo de la historia? ¿Qué opinan los maestros sobre esto? Decía Cecilio Acosta, importante pensador nacional, que la antigüedad es un monumento, no una regla, y que estudia mal quien no estudia el porvenir. En ese sentido, podemos entender que el registro y estructuración de los actos del hombre, la crónica, nos permite identificar conductas y tendencias que facilitan, lícitamente, realizar juicios sobre el devenir. No está exento el estudiante de la historia de la pasión. Como mínimo, tiene la pasión por la comprensión del mundo. No es entonces mera narración. Este es el instrumento, mas no el fin último. El patrocinio de Clio es fundamental para los gobernantes como para la ciudadanía. No por nada se ha dicho por mucho tiempo que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Deben los gobiernos dedicar su justo tiempo a la promoción y a la investigación, difusión de la historia, para la construcción de un pueblo con identidad, consciente de los bemoles del acontecer social, es prioridad permanente. A lo largo de este programa estaremos recorriendo las páginas venezolanas y, ¿por qué no?, del mundo, en alguna ocasión. En este primer episodio conoceremos la vida y obra del fundador de la Academia de la Historia, el catedrático más antiguo que aún hoy, 134 años después, sigue ocupando el sillón con la A, reservado para el miembro más antiguo en la institución. Estamos hablando de Juan Pablo Rojas Paul, el 23º presidente de la República. Yo soy Ezequiel Paz y aquí comienza Conversando. Nos trasladamos al país campesino y cafetalero. La Caracas de las postrimerías del siglo XIX luce los techos rojos elogiados por el poeta. Divisable completamente desde el Ávila, daba la impresión de ser una pequeña aldea más que una capital. Eso sí, las últimas administraciones le habían barnizado al mejor estilo francés. Plazas, parques, edificios gubernamentales e incluso el circundante ferrocarril fueron parte de la obra del llamado ilustre americano, Antonio Guzmán Blanco, quien por aquella época parecía agotado de despachar en la Casa Amarilla. El militar, caudillo de los liberales que su padre bautizó como los de Antonio, decidió no terminar su mandato y en 1888 marchó a Francia. No sin antes encargarse de designar un sucesor que le cuidara el coroto, que le garantizase el control del gobierno. Nos percataremos que no todo resultó como planeaba don Guzmán. Sin conciencia de lo que deparaba el destino, le propuso al Consejo Federal la designación de Juan Pablo Rojas Paul como presidente de la República. Y, amén de la palabra del jefe, así fue. Este era un abogado, experto en temas fiscales, que había sido ministro, magistrado y gobernador de Caracas. Se convirtió en el segundo civil en liderar la nación y el primero en completar su periodo, uno en el cual Venezuela gozaría de un impulso progresista especial. Hijo de Isidro Rojas y de Mercedes Paul, nació en la capital del departamento de Venezuela el 26 de noviembre de 1826. Formado desde pequeño en la ciudad de Valencia, inició estudios de pregrado en Caracas. Aunque había pensado en ser médico, decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse al derecho.
durante sus años universitarios, participó en la creación de una sociedad llamada Academia de la Historia, con muy corta duración. Asimismo, el gusano de la política hizo eclosión dentro de él. Ya muy joven formaba parte de los grupos escolares monaguistas y manifestaba gusto por la literatura. En 1850 completó sus estudios y cumplió hasta 1852 con prácticas propias de su profesión, obteniendo el título de bachiller en Derecho Civil. Contrajo nupcias en 1853 con Concepción Báez Reverón. A partir de ese momento ejercería la docencia y la abogacía, afiliándose eventualmente al Gran Partido Liberal de Venezuela, que era la principal colectividad de la época, en la cual desarrollaría una rampante carrera política que lo llevaría a ser gobernador de Caracas en 1856, ministro de Interior y Justicia en 1869 y también se encargó de las carteras de Relaciones Exteriores y Hacienda en la década siguiente. Pero un momento, allí no termina su experiencia en el poder antes de ser el jefe del Estado y de los ministros, puesto que fue miembro de la Alta Corte Federal de Justicia y presidente del Senado en 1877, así como otros cargos diplomáticos. Siendo un civil y además un intelectual, no era para menos esperar que su gobierno estuviese caracterizado por una gran preocupación para con las luces de la patria. ¿Por dónde comenzar? En su obra de gobierno promovió la inmigración de monjas desde Francia, específicamente las de San José de Tarbes para la atención de hospitales y educación femenina. Inauguró el cable submarino La Guaira, Antillas Holandesas, Europa, y el ferrocarril Valencia-Puerto Cabello. Construcción del acueducto de Barquisimeto y del Hospital Vargas de Caracas. Se revirtieron las políticas anticlericales de Guzmán. Colocó el lienzo de Martín Tovar y Tovar en la parte interna del Capitolio Federal. Entonces, podemos pensar que era un buen sujeto. Sin embargo, y pese a los visibles impulsos, la política venezolana de entonces consistía en un conjunto de camarillas que, mediante intrigas palaciegas, golpes de estados y fraudes electorales, mantenían el poder. Rojas fue un hombre de confianza de Guzmán, quien para el momento de la elección tenía una fuerte rivalidad con el segundo caudillo más fuerte del país, Joaquín Crespo. Y en un intento por mantener el poder desde París, el ilustre americano promovió la designación de Rojas Paul, quien era de su confianza. Los antiguzmancistas aprovecharon esto, su salida del poder, para buscar independencia en el nuevo presidente, y lo consiguieron. El primer gesto de ruptura se observaría poco después de formado el gobierno. El general Crespo se alzaría, Rojas Paul logró apresarlo, y justo en el momento en el cual Guzmán podía deshacerse de su enemigo, el mandatario le concedió un indulto y le permitió salir del país. Ese gesto de independencia enfurecería al viejo líder, y sería el inicio de las desavenencias, agravadas por los cuestionamientos del Congreso a los contratos firmados por Guzmán en Europa como plenipotenciario, al decir que con esos acuerdos había realizado pingües negocios. Cuando llegó el aniversario de la Revolución de Abril, en el cual se acostumbraba a colocar ofrendas florales al líder ausente, turbas furiosas derribaron las estatuas de don Antonio, y se dijo que el gobierno había sido tolerante con ellos. Con todo esto podemos entender que Guzmán Blanco estaba fuera de la política nacional, que había perdido el poder, y que Rojas estaba aprovechando parte de los proyectos dejados. Esto no desvirtúa el carácter civilista, no desvirtúa el impulso a las artes y a la educación. Pero su gobierno no supone un cambio en la estructura del poder en Venezuela. Esta no se vería afectada sino hasta la explosión del primer pozo petrolero. El interés que despierta Rojas gira en torno a su perfil, al civilismo y al progreso material. Pero no es un parteaguas en la política venezolana. Al terminar su periodo, surgió el nombre de Raimundo Andueza Palacios, también civil e intelectual, para la presidencia. Y se retiró del país brevemente. Regresó durante la hegemonía de Cipriano Castro. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1900 y 5 años más tarde, desde su lecho de muerte como senador,
emitiría el voto favorable para ratificar a Castro y a Gómez como presidente y vicepresidente, respectivamente. En reconocimiento a su labor, la Academia Nacional de la Historia levantó una estatua del exmandatario en los jardines del palacio y mantiene vacío el sillón reservado al académico más antiguo. A estas alturas podemos entender que nadie pasa la historia sin matices, que Juan Pablo Rojas no fue la excepción, pero que sin lugar a dudas dedicó su vida a la política. Nos vemos en el siguiente episodio.